Estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado esperando una quinta parte de Shrek y parecía que nuestras esperanzas estaban muertas, pero gracias al gato con botas, Shrek estará de regreso. Así que agárrense, porque en este video les voy a contar todo lo que sabemos de la película de Shrek 5 hasta ahora. La película del gato con botas nos dejó con ganas de más, pues en la última escena vimos que los protagonistas se estaban dirigiendo al reino de muy lejano para visitar unos viejos amigos, lo que obviamente todos íbamos a tomar como una pista de que pronto veríamos a Shrek o Burro. Pero, ¿esto confirma 100% que la película es un hecho? Pues sería la mitad y mitad. Porque aunque no está confirmada, esto abre las puertas a que en el futuro se haga la película. Es cierto que han existido casos en los que dejan las puertas abiertas al final de una película para que llegue una secuela en el futuro, así igual como pasó en La Brújula Dorada. Pero sería muy tonto no traer a Shrek de vuelta, pues es una de las sagas más importantes de la historia, y quien piense lo contrario está mal y no debería tener acceso a internet. Shrek 4 terminó de una forma rara, y el gato con botas nos dio una pista muy pequeña que nos hace pensar una pregunta muy importante. ¿Cuál será la trama en Shrek 5? Es posible que la idea de la película ya esté hecha. Es más, puede que incluso haya estado terminada mucho antes de la propia historia del gato con botas, pues seguramente DreamWorks tenga más de un guión escrito sobre Shrek 5, hasta ideas eliminadas que debimos ver en la cuarta película. Un guionista llamado Michael McCullers ha trabajado en el guión desde el 2019, lo que es bastante tiempo, y seguramente la idea original ya se haya deshecho hace muchísimo tiempo, pues con tantas correcciones y cambios ya no se parecerá en nada a la primera idea, más tomando en cuenta que gracias a El Último Deseo del Gato, las películas se pusieron un poquito más serias. Aunque la trama no está confirmada, sí existe una posibilidad bastante lógica, y que fue dicha por una página bastante confiable de Hollywood, cuando se anunció que alguien ya estaba trabajando en el guión de Shrek 5, y esta trama trataría sobre Shrek y Fiona siendo padres de sus hijos, pero adolescentes, lo que significarían un montón de problemas nuevos para nuestros protagonistas, y que se adaptaría perfecto al desarrollo de Shrek. No olvidemos que en la tercera película estaba superando su miedo a la paternidad, y en la cuarta su miedo a la vida familiar. Así que una nueva película sobre él haciéndola de todo un padre para 3 adolescentes es bastante lógico. Pero también hay una opción que muchos han estado especulando por muchísimo tiempo, y que de ser cierta forma causaría toda una guerra y caos en internet. Y eso es que la próxima película de Shrek sea un remake. Una reinvención total de la saga significaría que todo lo que vimos de Shrek no era canon, lo que borraría a Shrek 4 del mapa, pero incluso también a las 2 primeras películas. Algo así como lo hicieron con el remake de Resident Evil 4. Pero esto no podría funcionar, ¿cierto? Pues, ¿qué creen, amigos? Ya está confirmado, pues eso intentaron hacer con la cuarta película, y el resultado fue un fanfic extraño de Shrek, algo que no estamos dispuestos a volver a ver. Pero algo que también se ha mencionado y que podría ser interesante es ver una versión más joven de Shrek, e incluso una precuela. Pero eso no terminaría de encajar con la escena final del gato con botas. Tendremos que esperar para conocer esos detalles, pues estamos ansiosos por conocer la fecha de estreno. Cuando se trata de esta película, hay un dato muy curioso, y es que originalmente estaba planeada para empezar a hacerse en el 2020, pero todos sabemos perfectamente lo que pasó en ese año, y por culpa de esto, la producción se pospuso un año después, esperando que la película se anunciara a finales de 2022. Pero ¡oh, sorpresa! Esto tampoco pasó.
y es por eso que el guión empezó a rumorarse desde el 2019, y eso que la pandemia se atravesó con otras producciones como Pinocho de Guillermo del Toro, y esta película sí la tuvimos, lo que me hace pensar que Shrek 5 está siendo muy bien cuidada por DreamWorks y quieren que regrese a lo grande. Pero indagando en internet, existen varios fanáticos que dicen que podríamos llegar a ver Shrek 5 para mediados del 2024. Y sabemos esto perfectamente porque Eddie Murphy, la voz de Burro, había hablado de la película antes de la pandemia, pero no volvió a actualizar sobre el proyecto. Pero, ¿qué han dicho los demás miembros del elenco? Eddie Murphy no se raja, y claro que está muy interesado en seguir haciendo la de Burro, al igual que Cameron Díaz, la voz de Fiona, y claro que si llega la quinta película, ahí estarán. Y hasta el mismísimo Shrek, Mike Myers, está bien montado para volver a subirse al proyecto, y hasta hay buenas noticias, pues todo apunta a que tendremos al elenco completo, sin ningún cambio, y esto dicho por el propio dueño de Illumination, Chris Meledandri, que contó que todas las negociaciones iban muy bien. Y claro, a eso súmale el tremendo apoyo que tiene la saga, y traer al elenco original solo puede significar buenas noticias. Y si esto es para el idioma original, los actores de voz que le dieron vida en el doblaje latino no estarían dispuestos a renunciar a este gran proyecto. Y por supuesto que tendríamos a la voz de Eugenio Derbez para Burro, porque seamos realistas, si cambiaran esto, Shrek simplemente no sería lo mismo. Además, uno de los actores del idioma original nos dejó una importante noticia que hasta podríamos tomar como filtración. Y este fue Antonio Banderas, pues fue el centro de atención después de volver a protagonizar una película del Gato con Botas, y dejó las palabras al aire en una de las entrevistas, pues habló del enorme cariño que le tiene al personaje, y que lleva casi 20 años con él, así que no piensa despedirse del Gato con Botas después del gran éxito que tuvo, y mencionó que seguramente regrese para el próximo proyecto, el que puede ser Shrek 5. Y es que revisando las fechas, probablemente para cuando se estrenó El Gato con Botas 2, Antonio ya había sido contactado para hablar de un futuro proyecto. Incluso podríamos tener otro spin-off. Con el éxito del Gato con Botas queda más que claro que el universo de Shrek tiene un gran potencial para contar nuevas historias, muy originales y, obvio, exitosas. El propio Meledandri está muy emocionado por todo el cariño y fans que existen sobre las películas, pero sobre todo por el enorme entusiasmo de sus actores de voz, y habló de la posibilidad de darle su propia película a cada uno de ellos, pero en especial a uno, cuyo actor ha estado siempre al pendiente de los fanáticos, y ese personaje es Burro, de quien no se descarta la idea de hacerle una película al estilo del Gato con Botas, y Eddie Murphy sigue diciendo que este es mucho más divertido que el gato, y razón no le falta. Sería muy interesante ver una precuela de Burro, donde nos muestren su origen y la historia de su cuento antes de encontrarse con Shrek, al estilo de Eddie Murphy, quien, aunque hoy en día no veamos su cara en todos lados, no olvidemos que es un verdadero genio, y Shrek no sería lo que es hoy si no fuera por su actuación como el Burro. Al final es este actor el que ha estado más entusiasmado con la idea de regresar a otra película de Shrek. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más esperas para el regreso del Ogro Verde?